Noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora de lo que pasa en el estado, en Venezuela y el mundo. Con el programa el día de hoy, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia, 0424-894-8912, y participan con nosotros en el programa. Hoy tenemos invitado al profesor licenciado William Figueroa de la Federación Venezolana de Maestros a nivel nacional. Hoy vamos a tratar el tema interesante, el tema que están las vacaciones, pero ¿qué está pasando en este momento? Pues comenzamos con él a hablar un poquito. Muchísimas gracias por estar y por venir, William. ¿Y cómo está esto? ¿Qué está pasando en este momento con el sector educativo? Bueno, gracias Miki por invitarme a tu programa. Lamentándolo mucho, los avances en el sector educativo no han sido esperados por el sector magisterial. Sin embargo, se han venido haciendo algunas gestiones a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver una visita que se hizo aproximadamente hace 17 días a la Vicepresidencia de la República, donde se introdujo un documento contentivo del petitorio y las carencias del sector magisterial, entre ellos algunas cláusulas contractuales que han sido cercenadas por la ONAPRE, la Oficina de Planificación del Presupuesto, donde cláusulas, por ejemplo, que datan del año 1980, como es la prima geográfica, que teníamos un 20% los docentes que laboramos en el sector rural, difícil acceso o zona fronteriza, fue cercenada a la mitad, es decir, a un 10%. De igual manera, cláusulas de transporte que se venían ajustando progresivamente, que para la época eran 500.000, posteriormente 750 para el 2019 y 1 millón para el 2020, se está pidiendo la adecuación de las mismas porque fueron cercenadas. Los jubilados tenían un bono de asistencia que era de 1/3 del salario base. Sin embargo, también fue cercenado y justamente actualmente cuando hubo un ajuste del ticket de alimentación, los trabajadores que están cesantes, es decir, los jubilados y pensionados, no perciben ningún beneficio al respecto. Y la cláusula se creó con ese espíritu de suplir que el personal jubilado pudiese recibir una compensación de asistencia, bien sea de medicina o de alimentación, para poder mitigar la situación que actualmente vivimos los jubilados, porque estamos hablando de que son 5 millones de jubilados que se encuentran en una situación de extrema pobreza, porque su salario, lo que perciben a través del Seguro Social son 130 bolívares, que no alcanza $5 mensuales. Claro. Ahora, dentro de la prioridad de ustedes en este momento, principalmente tiene que ver con esas cláusulas que se eliminaron. Sí, hay una prioridad y tiene que ver porque es un derecho legal que teníamos, que es contractual, y el contrato colectivo, como tú bien sabes, ley entre partes y desde el cumplimiento, y una oficina que no tiene competencia para ella no pudo tomarse la atribución de cercenar ese derecho. En el caso, mira, yo siempre lo he mostrado y lo seguiré mostrando, que los beneficios que dejamos de percibir los trabajadores, entre ellos te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, nosotros tenemos un sueldo base, un docente con 23 años de servicio del sector urbano, docente 5, tiene un sueldo base actualmente de 404,92, porque tú sabes que el sueldo base tiene más de 500 días que no ha sido incrementado por parte del Ejecutivo Nacional. La UNAPRE, por supuesto, lo mantuvo igual, pero tenemos una compensación de estabilidad económica en el cual incidían dos aspectos, que era la prima geográfica y también incidía la prima de posgrado. Eso era 647, es decir, superaba el sueldo base. Eso fue cercenado, es decir, cero. Perdimos ahí 647 bolívares mensual. Un bono de transporte que era de 46 fue cercenado por completo. ¿Y eso estaba en base al dólar o no? No, o sea, un porcentaje. A la verdad, al equipararlo, por supuesto, sacamos el porcentaje de lo que costaba el dólar para aquel entonces. Ajá. Pero estábamos hablando que un dólar que estaba en 5 bolívares, en 4 bolívares, 4.30. Una prima de antigüedad que era de 242 llegó a 121 y perdimos 121, un 50%. La prima propia del ejercicio docente, que en el último contrato colectivo habíamos logrado un 25%, fue cercenada a un 10%. Es decir, que perdimos 60 bolívares en esa. La prima de posgrado, que era una especialización, 161, la llevaron a 121. La prima de asistencia al hogar, que era de 70 a 17.
La total de asignaciones, según la convención colectiva, es de 1.674. Según UNAPRE, un educador 5 percibe 705. Imagínate. Es decir, que dejamos de percibir un 137,29% con la aplicación de esta $70 medida. más o menos. Sí. El bono vacacional, 60 días, que estaba previsto para que lo acabamos de cobrar. Según la convención colectiva, debimos cobrar 4.900 bolívares. Un docente 5 solo cobró 2.065 bolívares, es decir, que perdió en ese bono 137%. Es decir, que es una situación que nosotros veníamos percibiendo en el tiempo y que, lamentándolo mucho, una oficina que fue creada para otros fines, a través de un comunicado que no tiene el soporte legal, ni tampoco tiene la competencia para ello. ¿Hubo una decisión del Tribunal Supremo o algo? ¿Hubo una decisión del Tribunal? Sí, una decisión del Tribunal, no la decisión, sino que cuando algunos rectores de la universidad introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo, ellos plantearon de que allí no existía ninguna decisión al respecto, y en consecuencia, si no hay nada, lo que tenía que hacer el Ejecutivo Nacional es restituir los bonos, pero eso no ocurrió en ningún momento. Se siguen aplicando las mismas deducciones a todos los trabajadores y por supuesto que es hoy por hoy, esa es una de las exigencias principales que estamos pidiendo del Ejecutivo Nacional, que es la reposición de los bonos que perdimos en el tiempo. Ahora estamos conversando con William Figueroa de la Federación Venezolana de Maestros a nivel nacional y vamos a hablar un poquito porque también la gente se preocupa y pregunta, ¿es beneficioso tener tantos sindicatos? En este sentido, ¿qué están haciendo? ¿Se están uniendo? ¿Qué hay posibilidades para hacer más presión al gobierno? Sí, mira, lamentándolo mucho, la dispersión sindical afecta a lo que es la unidad monolítica que pudiera tener una organización. En el caso de la Federación Venezolana de Maestros, como tú lo sabes, es la primera organización gremial sindical fundada por Beltrán Pietro Figueroa, y en el tiempo surgieron otras organizaciones. Sin embargo, en los últimos años, después del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, se creó se acentúa el paralelismo sindical y surgieron otras organizaciones, no tan solo en el magisterio, sino en otros sectores. E inclusive hay algunos datos que tenemos que las nuevas organizaciones superan, crecen a las existentes. Y por supuesto que eso debilita lo que es la lucha sindical. Y sobre todo en estos momentos, porque cuando hay unidad sindical, lo que tiene que ver con un pliego de peticiones que pudiese activarse y llegar como punto final a un conflicto de contundencia, actualmente no se puede realizar a menos que nosotros lo hagamos de manera a la fuerza, como dice vulgarmente uno, que uno se tome la atribución y que corramos el riesgo contra las consecuencias que eso pueda determinar, como es la suspensión de sueldo, como son medidas desde el punto de vista legal que pudiera ejercer el gobierno nacional a través de persecuciones al personal docente. Actualmente tenemos esa espada que nos señala y por supuesto ante la falta de unidad eso ha cercenado lo que ha sido el reclamo constante. Pero aunado a eso también, inclusive dentro del propio... No hay un comité, disculpa, no hay un comité de conflicto que no importa que tú no estés de acuerdo, pero que haya mayoría, por sí, en el caso del que sector, se presente un mensaje importante. En el caso del sector magisterial, déjame decirte, Miki, hay un comando nacional que unifica a 8 organizaciones gremiales. Ellos se vienen reuniendo semanalmente. Pero no se sientan ellos con el gobierno, no lo invitan al gobierno. Sí se han sentado con el gobierno, pero lamentablemente se han sentado con el ministro del Trabajo, se han sentado con autoridades, con la propia ministra de Educación, pero lo que alegan ellos es que no hay recurso. Entonces nosotros sabemos que hay recurso para otras cosas, pero que lamentándolo mucho, para el sector que nosotros representamos no le han dado respuesta. Es por eso que se introduce ante la vicepresidenta de la República, para que sirva de intermediaria ante el presidente de la República y se le pueda dar respuestas puntuales a lo que es las exigencias del magisterio. Sabemos que actualmente en la mesa de negociación hay la discusión de la contratación colectiva, que de 66 cláusulas solamente se han aprobado 16 MITI, pero ninguna de ellas con incidencia salarial. El gobierno ha dicho que no hay recursos para la discusión, para seguir discutiendo el contrato colectivo, pero nosotros le estamos planteando que tiene que haber un paliativo que pueda de una u otra forma mitigar la situación que vive
nuestro sector. Porque déjame decirte, nosotros manejamos algunos datos del Centro de Estadística y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. En lo que va de los 6 meses, la inflación acumulada supera el 74%. El año pasado superó el 444%. Claro. Es decir, que un trabajador, bien sea de la educación o del sector público, necesita aproximadamente 112 salarios mínimos para poder acceder a la canasta alimentaria, que ahorita actualmente está en 512 bolívares, y la canasta básica en 512 dólares, perdón, en 1.020 dólares. Es decir, es una situación que de una u otra forma ningún trabajador puede soportar, y aún teniendo 512 días que el gobierno nacional no ajusta los sueldos y salarios, simplemente ha otorgado alguna modificación que no tiene incidencia ni en bono vacacional, ni en prestaciones sociales, ni en cualquier contraprestación que pudiera tener el trabajador. Es una situación alarmante. Los trabajadores se encuentran en un extremo, o nos encontramos en un extremo, en una pobreza extrema, porque tú sabes que los datos del Banco Mundial son bien claros, que aquellos que perciben menos de $2 al día, vivimos en pobreza extrema. Entonces, en el caso del educador, de un trabajador pensionado que apenas lo que recibe menos de $5 al mes, ¿cuál es la situación que está viviendo? Hoy hay un elemento importante que está surgiendo en los mercados nacionales, que es que el profesional pensionado que debería estar con sus nietos, realizando otras actividades, se ha tenido que reincorporar al campo laboral. Es decir, tiene que estar vendiendo cosas para poder subsistir, porque lamentándolo mucho, pues no percibe para poder acceder a la canasta alimentaria. Y la ministra dijo que se podían hacer los educadores otras actividades para compensar. Sí, pero yo creo que ahí lo que demuestra es el fracaso gubernamental, patronal, cuando tú le dices a un trabajador que fue formado, que en otros tiempos teníamos como para comprarnos una casa, un carro, en vacaciones, le dices ahorita, yo no tengo capacidad para pagarte, ve a ver qué puedes hacer en tus tiempos libres. Ese es un fracaso rotundo del gobierno, porque lo ideal sería que nosotros como trabajadores tengamos un sueldo digno, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 91, que nos permita acceder a la canasta alimentaria, y que podamos darle todos los servicios y todas las ayudas necesarias a nuestros hijos, y sobre todo en estos momentos, cuando se avecina un nuevo año escolar, donde hay que comprar calzado, donde hay que comprar útiles escolares. ¿De dónde saca un padre, una madre de familia para poder darle la educación a sus hijos? Estamos conversando con William Figueroa de la Federación Venezolana de Maestros. Ahora, William, me gustaría también, porque también he escuchado por allí que por lo menos, si se pueden quitar esas cosas que le quitó la ONAPRE, se podría llegar a un acuerdo para comenzar el año escolar o algo así parecido. ¿Qué están haciendo ustedes en la calle? ¿Qué están haciendo este movimiento en estas vacaciones? ¿Van a dejar olvidados, se van a retirar o van a seguir sintiéndose en las calles de Venezuela? Sí, mira, se le ha dado un ultimato al gobierno, y en el caso pues particular de la Federación Venezolana de Maestros, en todas las declaraciones que ha dado nuestra presidenta, Carmen Teresa Márquez, lo ha dicho. Va a depender del gobierno el inicio del nuevo año escolar, porque justamente quien debe garantizar el año escolar es el gobierno. Nosotros no podemos iniciar un año escolar con los sueldos y salarios que tenemos. Tiene que haber una recuperación progresiva del salario. Nosotros, una de las exigencias es la recuperación de los bonos que la UNAPRE cercenó de manera unidireccional. Pero también estamos diciéndole que hay una serie de cláusulas legales y contractuales que nosotros tuvimos en el segundo contrato colectivo único y unitario, que tiene que ver con un incremento progresivo que se dejó de percibir del año 2018, 2019 y 2020, que equivale a un 280%, y que el gobierno no canceló. Nosotros estamos pidiendo, bueno, que el gobierno dé respuestas también a ello. Pero también tiene que haber un ajuste salarial que permita a nosotros, en el marco pues, de la situación económica que vive el país, poder acceder a los mercados y poder llevar los alimentos, llevar bienes y servicios a nuestros hogares. Nosotros estamos pidiendo que en base a lo que establece el artículo 91 se pueda ver un ajuste integral en el salario de los trabajadores que como mínimo supere los $400 para un docente 1, un docente 2, y que progresivamente pues se puedan ir ajustando los salarios de acuerdo al estándar que está establecida en América Latina, donde un docente 6
supera los $1.000 mensuales. Ahora, dentro de todo eso, van a seguir ustedes en la calle, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Hay actividades. Cuéntame cómo está sí, eso, la gente está haciendo por guardia, pero bueno, sí, ¿qué hace? Sí, por supuesto. En el caso de Sucre hay guardias compartidas. A nivel nacional también los sindicatos se vienen organizando. Pero se viene, no era en toda Venezuela, o a menos que las noticias no se corran a través del internet, pero o se ha adherido otro estado para esas protestas populares. No, déjame decirte, y uno tiene que ser franco en las conversaciones porque significaría caernos a mentiras sobre una situación nacional. La misma falta de unidad ha creado algunas falencias, necesidades en algunos estados. Sin embargo, hay estados que se han mantenido muy activos, el caso de Sucre, el caso de Mérida, el caso de Barinas, el caso de Portuguesa. Es decir, hay 6 estados que no han dejado de protestar desde el inicio del año fiscal, es decir, desde el mes de enero. Sin embargo, hay otros estados que han mantenido posiciones más flexibles. Entre ellos han establecido algún horario que el mismo gobierno, dentro del marco del fracaso nacional, ha llamado horarios mosaicos. Por supuesto que yo inclusive le he hecho muchas críticas a Caracas, porque la falta de unidad no ha permitido que sea una acción monolítica en la zona capital. Sin embargo, te puedo decir que Caracas hoy se está organizando. Está subiendo a las barriadas, está subiendo a las escuelas, están nombrados los delegados de centro de trabajo, los comités de conflicto, de tal manera de unificar criterios en base a lo que viene. De tal manera que, valga la redundancia, podemos decir que este año escolar va a ser, este nuevo año escolar va a ser un año muy conflictivo. En el caso de la Federación Venezolana de Maestros, nosotros tenemos previsto para el día 8, a más tardar el día 12, tenemos un ampliado nacional donde todos los presidentes de las 27 organizaciones del país vamos a estar en Caracas reunidos, y allí se va a hacer un plan de acción en función al cronograma de acciones sindicales que van a emprender todas las actividades. Y hemos sido bien claros, independientemente de que otra organización no asuma el compromiso de salir, de reclamar, la Federación Venezolana de Maestros va a asumir el compromiso con sus 27 sindicatos de hacer un reclamo serio en la calle, por supuesto, luchando por los intereses de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Acabamos de emitir a las diferentes organizaciones sindicales una encuesta donde estamos haciendo una radiografía de la situación general para la culminación del año escolar, cómo están las instituciones educativas, cuál ha sido la deserción, y justamente con el inicio del año escolar haremos una rueda de prensa donde daremos a conocer al país cuál es la situación del magisterio, porque a veces se habla de que se están atendiendo las escuelas a través de las brigadas especiales, y sin embargo cuando vamos a las escuelas nos damos cuenta de que ni siquiera se ha pintado una pared y que los baños siguen en igual situación. Hoy por hoy tenemos números, Miki, tenemos números de que más del 70% de las instituciones educativas no están operativas, pero también hay otras cosas que nos llaman mucho la atención, y la Universidad Central de Venezuela, conjuntamente con la Fundación de Apoyo al Docente, ha hecho un estudio importantísimo, que es reciente, donde te habla de la calidad educativa. Sí. La calidad educativa en áreas fundamentales como son matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y castellano y literatura. El muchacho prácticamente no está dando respuesta a ítems que han preparado especialistas en el área, donde se han investigado a más de 300 niños en el área metropolitana en 6º grado que van a un grado superior, y el contenido programático que han manejado no lo han digerido. Es decir, el muchacho se ha estancado en cuanto a la formación académica y no está dando respuesta ni que a elementos básicos como son suma, multiplicación, restas y divisiones. Y cuando vamos a alguna operación más compleja, la situación empeora. Sí, pero también hay un desconocimiento en cuanto a quién, por decirte una pregunta, a quién, por ejemplo... No, lo que está por ahí por las redes sociales, los estados. Sí, no saben lo de sí, las por ejemplo, las capitales de la República, cuántos estados está constituido Venezuela. Es decir, cuando tú le preguntas eso, más del 70% de los niños de 6º grado
desconocen la respuesta. Y esa es una situación que a nosotros nos debe llamar la atención. Por el caso, como organización sindical, no tan solo debemos defender la reivindicación de los trabajadores, también tenemos que estar atentos a qué está pasando con la formación de los niños, qué niños estamos preparando para el futuro, porque pareciera ser que simplemente estamos promoviendo de grado, pero que no estamos formando. Y también está el caso, no sé si puedes opinar en ese sentido, del caso de introducir eso de la educación sexual en niños de primaria. Sí, mira, ese es un caso que inclusive nosotros estamos, la semana pasada tuvimos un taller, lo vamos a seguir dando a nivel nacional, porque nosotros la vida de cada quien la respetamos, claro, pero siempre y cuando lo haga en la intimidad. Nosotros no podemos permitir que personas, porque tengan alguna atracción sexual, públicamente vayan a hacer actos que vayan en contra de lo ético y lo moral. Y más que todo que en las instituciones educativas, porque está pasando en países como España, está pasando en Canadá, está pasando en países de América Latina, donde inclusive yo como padre representante, ante una inclinación que pudiera sugerir mi hijo, yo no puedo opinar porque yo voy preso. Entonces, y aquí se vienen creando algunas leyes que pudieran también ir en contra de los padres representantes, pues yo siempre he dicho que la educación nace en casa. Claro. Y yo a mi hijo de 4 años no lo puedo orientar a que teniendo ya un sexo definido, a que pueda ser mujer, que él en el tiempo, cuando tenga la maduración generacional, que cuando él pueda, que él decida que quiera hacer con su cuerpo, bueno, ya es una decisión de él. Eso está pasando, nosotros estamos investigando, vamos a ver... Es una propuesta que se hizo a nivel de gobierno. Sí, pero vamos a ver cómo están los contenidos programáticos al respecto, cuál va a ser el desenvolvimiento en las aulas de clase, pero que tengan la seguridad que todo lo que vaya en contra de la ética y lo moral, nosotros vamos a ir en contra de ello. Ahora, ya para terminar esta conversa muy interesante, William, me gustaría saber, ¿están las condiciones en la mesa para una hora cero? Mira, siempre he dicho que las condiciones están y no se descartan. No se descartan porque creo que este gobierno ha sido indolente e inclusive ha llegado al punto de criminalizar la protesta. Vimos ayer como una decisión que nos dolió mucho de 6 dirigentes sindicales que solamente por reclamar el derecho a la restitución de las primas, hoy fueron privados de libertad sin haber un proceso legal y donde inclusive se ven que este proceso fue viciado porque tenemos elementos en la mano donde se fueron citados los policías y en ningún momento comparecieron ante la instancia correspondiente y por supuesto ante una comisión internacional que está hoy en Venezuela. Se viola el artículo 87 de la OIT, del convenio 87, que es la libertad sindical, porque a veces el hecho de pensar diferente somos criminalizados y eso no puede pasar en un país. Es por eso que nosotros aquí no descartamos la hora cero, está dentro del marco legal constitucional, pero no tan solo está dentro del marco legal constitucional, si nosotros logramos organizarnos a nivel nacional, porque la hora cero tampoco es que la decretamos, la hora cero se va construyendo, y se va construyendo con una unidad monolítica a nivel nacional, donde el dirigente esté consciente de que debemos organizarnos y que debemos accionar para ello. Cuando tengamos todos estos elementos concebidos, donde Caracas se vea fortalecida, cuando el Zulia se vea fortalecido, cuando Cumaná esté fortalecida, cuando todos los estados del país nos veamos fortalecidos, tenga la seguridad de que accionaremos de manera contundente y haremos que el gobierno cumpla con las exigencias que tenemos. Bueno, muchas gracias al licenciado William Figueroa de la Federación Venezolana de Maestros a nivel nacional. Y nosotros vamos a estar pendientes de todo ese acontecer. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y puedan comenzar el año escolar bien. Eso es la idea, de comenzar bien y todos estemos en paz en este país, un país democrático. Regresamos en breve. Hay muchos temas que hablar en el día de hoy a través de Telesol, la imagen de Sucre. Gracias. Ya regresamos con De Noticias, el noticiero de la gente, por Telesol, la imagen de Sucre.